Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso. Porque hoy tenemos un tema que va a dar que hablar. Agárrense porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin, el galán turco que ha robado corazones en todo el mundo. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha suspirado por Kerem? Su carisma, su talento, su sonrisa. Es irresistible. Pero hoy no vamos a hablar de lo obvio. No nos vamos a quedar en la superficie de su atractivo. Hoy vamos a profundizar, vamos a indagar en un tema que a todos nos interesa, el amor. Porque sí, amigos, vamos a hablar del corazón de Kerem Bürsin. ¿Quién es la dueña de ese corazón? ¿A quién le ha entregado su amor este hombre que hace suspirar a millones? Hoy vamos a intentar descifrar ese misterio, vamos a analizar sus relaciones pasadas, a especular sobre su presente y, por qué no, a soñar un poquito con su futuro. Prepárense para un viaje lleno de rumores, de confirmaciones a medias, de fotografías robadas y de muchísima especulación. Porque, como todos sabemos, la vida amorosa de las celebridades siempre es un tema fascinante, un terreno fértil para el chisme y la intriga. Así que si eres fan de Kerem Bürsin, si te encanta el drama, si disfrutas de un buen chisme, este es tu vídeo. Ponte cómodo, relájate, prepárate tu bebida favorita y acompáñame en esta aventura. Y antes de que se me olvide, no te olvides de suscribirte al canal. Si eres nuevo por aquí, te aseguro que no te vas a arrepentir. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, con los mejores chismes, las últimas noticias y las tendencias más hot del mundo del entretenimiento. Así que ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, como ya les adelantaba, hoy vamos a hablar del corazón de Kerem Bürsin. Y para entender su presente es fundamental que echemos un vistazo a su pasado amoroso. Porque, seamos sinceros, nuestras experiencias pasadas nos moldean, nos definen y nos preparan para el futuro. Y en el caso de Kerem, no es diferente. La relación más sonada de Kerem, sin duda alguna, fue la que mantuvo con Hande Erçel, su coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkap Love is in the Air. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en un auténtico fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, sus miradas lo decían todo y sus fans estaban completamente enamorados de la pareja Anker, como cariñosamente los llamaron. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas generaban una gran expectación y sus fans no dejaban de celebrar su amor. Parecía que todo era perfecto, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de amor explotó. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que había problemas de comunicación, que sus agendas estaban demasiado ocupadas, que la presión mediática era insoportable. Y finalmente la triste noticia se confirmó, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de decepción y de incredulidad. Muchos se negaban a aceptar la realidad y esperaban un milagro, una reconciliación que nunca llegó. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Ambos han mantenido un silencio prudente sobre los motivos de su ruptura, evitando alimentar el morbo y el chisme. Lo que sí sabemos es que fue una relación intensa, apasionada y que dejó una huella imborrable en sus vidas. Y es que vamos a analizarlo un poco más a fondo porque aquí hay tela que cortar. Recordemos el contexto. Sen Kalkap fue un boom. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. La serie catapultó a Kerem y Hande a la fama mundial. De repente eran la pareja del momento, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Imagínense la presión. Constantemente asediados por los paparazzi, con sus redes sociales explotando con cada foto, con cada interacción. Era una vida de ensueño, sí, pero también una jaula de oro. Muchos allegados a la pareja comentaban que la carga de trabajo era extenuante. Rodajes interminables, viajes promocionales, entrevistas. Apenas tenían tiempo para ellos mismos, y mucho menos para construir una relación sólida y duradera. Además, el hecho de que trabajaran juntos, aunque al principio parecía una ventaja,
terminó siendo un arma de doble filo. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujó, y las tensiones del rodaje inevitablemente se trasladaban a su vida personal. También hay que considerar el factor fanbase. Los fans de Anker eran extremadamente apasionados, a veces incluso de manera obsesiva. Analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada, buscando pistas sobre su relación. Cualquier rumor, cualquier pequeña diferencia, era amplificado y distorsionado por las redes sociales. Esta presión constante era insoportable para Kerem y Hande, quienes intentaban mantener su relación lo más privada posible. Además, se rumoreaba que las familias de ambos no terminaban de aprobar la relación. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, se decía que las diferencias culturales y de estilo de vida eran un obstáculo difícil de superar. La familia de Hande, más tradicional, quizás esperaba que ella se enfocara en su carrera y encontrara una pareja más estable y convencional. La familia de Kerem, con un perfil más internacional y liberal, quizás no entendía la presión mediática y la intensidad de la relación. Independientemente de los motivos reales, lo cierto es que la ruptura de Anker fue un duro golpe para ambos. No solo perdieron a su pareja, sino también a su mejor amigo y compañero de trabajo. Superar esta ruptura no fue fácil, y ambos han necesitado tiempo para sanar y seguir adelante. Después de su ruptura con Hande, Kerem se ha mantenido bastante discreto en lo que respecta a su vida amorosa. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones se ha confirmado oficialmente. Algunos rumores lo vinculaban con alguna compañera de rodaje, otros con alguna influencer o modelo, pero nada concreto. Y es que Kerem siempre ha sido muy celoso de su intimidad. No le gusta exponer su vida personal a los medios y prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones amorosas. Lo cual, por supuesto, no hace más que alimentar la curiosidad de sus fans y de la prensa del corazón. Y vaya que la alimenta. Cada vez que Kerem es visto con una mujer, las redes sociales explotan en especulaciones. ¿Será la nueva novia? ¿Es solo una amiga? ¿Una compañera de trabajo? Las teorías abundan y cada fan tiene su propia opinión. Uno de los rumores más persistentes fue su supuesta relación con una diseñadora de interiores. Se les vio juntos en varias ocasiones, y las fotos fueron rápidamente difundidas por las redes sociales. Algunos incluso afirmaban haberlos visto besándose en un restaurante. Sin embargo, ni Kerem ni la diseñadora confirmaron ni desmintieron la relación. El misterio continuó alimentando aún más la curiosidad de sus fans. También se le relacionó con una actriz española, después de que ambos coincidieran en un evento en Madrid. Las fotos de ambos juntos, sonriendo y charlando animadamente, desataron la locura en las redes sociales. Algunos incluso comenzaron a aprender turco y español, con la esperanza de entender mejor los chismes y las indirectas. Sin embargo, esta relación tampoco se confirmó, y el rumor se desvaneció con el tiempo. Más recientemente se le ha vinculado con una modelo internacional, después de que ambos fueran vistos disfrutando de unas vacaciones en Italia. Las fotos de ambos en la playa, caminando de la mano y compartiendo momentos románticos, parecían confirmar la relación. Sin embargo, de nuevo, ni Kerem ni la modelo hicieron ninguna declaración oficial. La verdad es que en este punto, ya nadie sabe qué creer. Kerem ha aprendido a jugar al despiste, manteniendo su vida amorosa en secreto y evitando alimentar los rumores. Y esto, por supuesto, no hace más que aumentar el interés y la especulación. Pero entonces, ¿quién es la mujer que ha robado el corazón de Kerem Bürsin? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla como quisiéramos. Porque por ahora parece que el corazón de Kerem está cerrado a cal y canto. O quizás no. Quizás Kerem esté manteniendo una relación en secreto, lejos de los focos y de la atención mediática. Quizás haya encontrado a alguien que le complemente, que le entienda y que le haga feliz, pero que prefiere mantener su relación en la intimidad. Y esto es algo que definitivamente no podemos descartar. En la era de la información, donde cada detalle de la vida de las celebridades es escudriñado y expuesto, mantener una relación en secreto es una tarea casi imposible. Sin embargo, Kerem ha demostrado ser un maestro en el arte del disimulo. Si realmente está saliendo con alguien, es probable que esté tomando todas las precauciones necesarias para evitar que la relación salga a la luz. Quizás esté saliendo con alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, alguien que no busca la fama ni la atención mediática.
Quizás haya encontrado a alguien que valora la privacidad y que prefiere mantener su relación alejada de los focos. También es posible que esté saliendo con alguien que vive en otro país, lo que facilitaría mantener la relación en secreto. Los viajes constantes y los compromisos laborales de Kerem le permitirían visitar a su pareja sin levantar sospechas. Sea cual sea la situación, lo cierto es que Kerem ha aprendido a proteger su intimidad. Después de la experiencia con Ande, seguramente se ha dado cuenta de que exponer su vida amorosa a los medios solo trae problemas y complicaciones. No podemos descartar esa posibilidad. Al fin y al cabo, Kerem es un hombre inteligente, sensato y que sabe lo que quiere. Y quizás, después de la experiencia con Ande, haya aprendido que lo mejor es mantener su vida amorosa alejada de los flashes. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y sus fans no dejan de soñar con ver a Kerem felizmente enamorado, compartiendo su vida con alguien especial. Y por supuesto, no dejan de especular sobre quién podría ser esa afortunada. Y aquí es donde entra la magia de la especulación. Hay quienes sueñan con una reconciliación con Ande. Creen que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte como para desaparecer por completo. Piensan que con el tiempo podrían superar sus diferencias y volver a estar juntos. Y no los culpamos. La química entre Kerem y Ande era innegable, y muchos fans todavía guardan la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Además, el hecho de que ambos sigan trabajando en el mundo del espectáculo aumenta las posibilidades de que se reencuentren y se den una segunda oportunidad. Sin embargo, también hay que ser realistas. La ruptura de Anker fue traumática para ambos, y es posible que hayan seguido adelante y encontrado la felicidad en otros lugares. Además, la presión mediática y la atención constante podrían ser un obstáculo difícil de superar si decidieran volver a estar juntos. Otros, sin embargo, creen que Kerem necesita a alguien completamente diferente. Alguien que no esté relacionado con el mundo del espectáculo, alguien que le ofrezca estabilidad, tranquilidad y un amor sincero y sin artificios. Esta es una teoría bastante popular. Muchos creen que Kerem necesita a alguien que le ofrezca un respiro del glamour y la fama, alguien que le permita ser él mismo sin tener que preocuparse por las cámaras y los flashes. Quizás necesita a alguien que le acompañe en sus pasiones, que le apoye en sus proyectos y que le haga sentir amado y valorado por quien es, no por lo que hace. Quizás necesita a alguien que le ofrezca un hogar, un lugar seguro donde pueda refugiarse del estrés y la presión del trabajo. Y también están los que simplemente quieren que Kerem sea feliz, con quien sea que elija compartir su vida. Lo importante, dicen, es que encuentre a alguien que le haga sonreír, que le apoye en sus proyectos y que le ame incondicionalmente. Y esta es la actitud más sensata y madura. Al final, lo único que importa es que Kerem sea feliz y encuentre a alguien que le haga sentir completo. Con quien sea que decida estar, sus fans siempre le apoyarán y le desearán lo mejor. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿quién es la mujer que ha robado el corazón de Kerem Bürsin? Pues la verdad es que no lo sabemos. Al menos, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Kerem es un hombre atractivo, talentoso y con un gran corazón. Y que tarde o temprano encontrará a alguien que le haga feliz. Y nosotros estaremos aquí para celebrar ese momento. Y mientras tanto, nosotros seguiremos especulando, soñando y fantaseando con su vida amorosa. Porque, seamos sinceros, es divertido imaginar quién podría ser la dueña del corazón de este galán turco que nos tiene a todos enamorados. Y es que el chisme es parte de la diversión. Ahora, vamos a dejar volar un poco nuestra imaginación. ¿Qué características debería tener la mujer ideal para Kerem Bürsin? ¿Cómo sería la persona que podría conquistar su corazón? Aquí es donde nos ponemos creativos. Yo creo que en primer lugar, debería ser una mujer inteligente. Kerem es un hombre culto que disfruta de las conversaciones interesantes y que valora la inteligencia y el sentido del humor. Necesita a alguien con quien pueda hablar de todo, que le rete intelectualmente y que le haga reír. La inteligencia es sexy y Kerem lo sabe. En segundo lugar, creo que debería ser una mujer independiente. Kerem es un hombre que valora su libertad y su espacio personal. No necesita a alguien que le controle o que le agobie, sino a alguien que le entienda, que le respete y que le deje ser él mismo. La independencia es clave. En tercer lugar, creo que debería ser una mujer divertida y aventurera. Kerem es un hombre que disfruta de la vida, que le gusta viajar, probar cosas nuevas y vivir experiencias emocionantes.
Necesita a alguien que le acompañe en sus aventuras, que le haga reír y que le anime a salir de su zona de confort. La vida es una aventura, y Kerem necesita una compañera de viaje. En cuarto lugar, creo que debería ser una mujer sincera y honesta. Kerem es un hombre que valora la autenticidad y la transparencia. No necesita a alguien que le mienta o que le oculte cosas, sino a alguien en quien pueda confiar plenamente. La honestidad es fundamental. Y por último, creo que debería ser una mujer que le ame incondicionalmente. Kerem es un hombre sensible y vulnerable, que necesita sentirse amado y aceptado tal como es. Necesita a alguien que le apoye en sus proyectos, que le anime en los momentos difíciles y que le celebre sus éxitos. El amor incondicional es el ingrediente secreto. En resumen, la mujer ideal para Kerem Bürsin debería ser inteligente e independiente, divertida, aventurera, sincera, honesta y sobre todo, que le ame incondicionalmente. Un paquete completo. Pero claro, estas son solo mis especulaciones. Al final, el corazón de Kerem es suyo y solo él sabe quién es la persona que realmente le hace feliz. Y nosotros, como sus fans, solo podemos desearle lo mejor y esperar que encuentre el amor verdadero. Y brindaremos por ello. Y hablando de amor, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién creen que sería la pareja ideal para Kerem Bürsin? ¿Creen que volverá con Hande Erçel? ¿O creen que encontrará el amor en otra persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Queremos saber qué piensan. Y ahora, para terminar este vídeo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la vida amorosa de Kerem Bürsin, desde su relación con Hande Erçel hasta sus rumores de romance más recientes. Hemos especulado sobre quién podría ser la mujer que ha robado su corazón y hemos imaginado las características que debería tener su pareja ideal. Un análisis exhaustivo. Hemos llegado a la conclusión de que aunque no sabemos con certeza quién es la dueña del corazón de Kerem, podemos estar seguros de que es un hombre atractivo, talentoso y con un gran corazón, que merece encontrar el amor verdadero. Un final feliz es lo que todos deseamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Kerem Bürsin. Esperamos que se hayan reído y hayan disfrutado de la especulación. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan sobre este tema y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. Sus sugerencias son muy importantes. Y ahora sí, para terminar, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Y recuerden, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. No se pierdan ni un segundo de chisme. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es mejor con un poco de chisme.